Un clic equivocado y el sano se volvió enfermo, mientras que el enfermo creyó en un milagro. 2 segundos de descuido derrumbaron vidas, carreras y todo un sistema. La subasta benéfica. La sala olía a cajas de cartón y café frío. Rachel estaba sentada frente a una mesa plegable en la parte trasera del centro comunitario de Nashville, clasificando donaciones que se multiplicaban cada hora como ropa sucia. Lámparas viejas, figuritas de porcelana con narices rotas, paisajes anónimos enmarcados. Todo igual, todo con un halo de cansancio. Rachel registraba cada objeto en la lista, mecánicamente, como si quisiera convencerse de que todo tenía sentido, porque al día siguiente el dinero se destinaría a programas infantiles. La subasta estaba fijada para el sábado. Los donantes entraban y salían. Dejaban cajas, asentían cortésmente y desaparecían. El sistema era sencillo. Una etiqueta, una firma, una sonrisa breve. Nadie revisaba bien los documentos. Lo importante era el flujo. Ese día el señor Patterson, ex perito de seguros con fama de quisquilloso, entró en la oficina. Dejó un lienzo enrollado junto a la pared mientras rellenaba el formulario de su donación en efectivo. La conversación resultó atropellada. Sonaba el teléfono, los voluntarios pedían atención, el aire acondicionado zumbaba como si fuera a estallar. Patterson se marchó, pero el lienzo quedó allí. Rachel, con 3 carpetas en las manos, lo arrimó maquinalmente al resto de donaciones. 2 días después, el salón de un hotel se llenó de luz y risas. Gente con trajes planchados y vestidos de gala alzaba sus paletas, sonaba la música en vivo. El subastador, sudando bajo los focos, lanzó un comentario al pasar. Si un objeto no tiene historia, suele inventarse una por sí mismo. La gente rió. Un voluntario, dejando una caja junto al escenario, murmuró. Pesada. Seguro los buenos donantes estaban de mal humor. En ese instante, una corriente cálida y polvorienta irrumpió en la sala. Alguien abrió la puerta de golpe y con ella entró polvo rojo de la carretera. La radio tras bastidores chisporroteó, como comentando lo ocurrido. Cuando llegó el turno del cuadro de Patterson, un paisaje pastoral en un marco pesado, Rachel advirtió un roce en un lateral. Sus dedos temblaron, pero decidió no meterse en ello. Demasiados ojos, demasiado bullicio. El martillo sonó. La pintura se fue a un coleccionista de Memphis por una suma generosa. Aplausos, brindis, felicitaciones. Rachel se permitió su primera sonrisa de la noche. Todo había salido bien. No sabía que en el reverso, bajo la capa de barniz viejo, había una inscripción de la mano de Patterson. Una memoria familiar que se escurría en manos ajenas. El error ya era irreversible, aunque Rachel aún lo consideraba una nimiedad. El calor de Nashville era pegajoso, como si la calle misma se diera la mano con el sudor. En la oficina de la fundación, el aire acondicionado resoplaba aire tibio. Rachel, frente al ordenador, contemplaba la línea en blanco del informe y comprendía. El señor Patterson pronto descubriría la pérdida. La llamada lo confirmó. Su voz, seca, contenida, preguntó si, por casualidad, un cierto paisaje no se habría colado en la lista de donaciones. Rachel celó, balbuceó algo evasivo, prometió revisar y colgó. Después, se quedó 5 minutos aferrada al borde de la mesa. La decisión nació en ese silencio. Reemplazarlo. Hallar un cuadro parecido y cambiarlo antes de que el anciano entendiera la verdad. En su cabeza sonaba casi como un acto noble, no por ella, por la fundación, por los niños, por los proyectos que caerían si estallaba un escándalo. Esa tarde recorrió 3 tiendas de segunda mano. En la primera, el vendedor midió la moldura con una cinta y preguntó, ¿lo va a colgar con un clavo o con conciencia? Rachel no respondió. En la segunda, una anciana quitaba el polvo a los cuadros y murmuró sin mirarla. Los paisajes adoran a sus nuevos dueños. A los viejos los recuerdan solos. En la tercera tienda, por fin lo vio. En un rincón acumulaba polvo un cuadro casi idéntico. Una granja, vacas, un cielo al atardecer. No era igual, pero se parecía. El marco estaba más nuevo, la pincelada más tosca,
pero colgado en una pared, sin mirar de cerca, pasaría por auténtico. Lo compró, abrazándolo como un ladrón con una cartera. En la oficina lo apoyó con cuidado contra la pared, limpió el marco, le colocó una etiqueta con número. Después tomó un puñado de ceniza gris del cenicero y frotó los bordes para quitarle el brillo. La radio en el alféizar chisporroteó más fuerte, como narrando cada gesto. Sentada frente al lienzo, Rachel repetía: «Si no miras de cerca, parece honesto». Pero sabía que esa honestidad pendía de un hilo. Bastaba un tirón, y el nudo se cerraría. El señor Patterson apareció sin avisar, como quien está acostumbrado a recuperar lo que cree suyo. En la oficina hacía bochorno. El ventilador solo movía aire caliente. Rachel levantó la vista y lo vio en el umbral. Traje impecable, bastón oscuro, rostro pétreo. «Quiero ver el cuadro», dijo como si fuera un trámite. Rachel asintió, esperando que aceptara el cambio. El lienzo estaba contra la pared. Granja al atardecer. Patterson se inclinó. Entrecerró los ojos. Pasó un dedo por el marco. Los segundos se estiraron. El marco es demasiado nuevo. La coherencia emocional no coincide con lo declarado. Rachel forzó una sonrisa. Quizás restauración. Algunos donantes arreglan las piezas antes de entregarlas. Patterson giró el cuadro, como si ya supiera dónde mirar. Su vista se detuvo en el reverso. El silencio se volvió denso. «Curioso. Mi padre solía dejar unas palabras detrás. Aquí no hay nada. Como si alguien hubiera borrado nuestra memoria». En ese instante, un voluntario entró con una tarta, la dejó sobre la mesa y salió sin decir palabra. La pausa pesó más que la tarta. Rachel habló rápido, esquivando la mirada. «Los documentos buscan orden. Puede parecer extraño, pero en el registro hay explicación». Patterson la miró largo, seco. Luego golpeó el suelo con el bastón, el ritmo firme como un martillo de subasta. Cuando se fue, Rachel cayó en la silla. Todo se desmoronaba. Una pequeña sustitución, concebida para salvar a la fundación, se convertía en una acusación disfrazada de metáforas que la asustaban más. Aquella noche, Rachel se quedó sola en la oficina. La corriente arrastraba papeles por el suelo, la radio siseaba sin música. En la mesa yacía un formulario en blanco de donación, el que podía salvarla. Solo hacía falta un nombre, una firma y el sello de la fundación. Una nimiedad. Tomó la pluma, pero un cajón se cerró de golpe afuera. La voz cansada de la contable resonó. «Devuelve sello, cuando todo acabe». Rachel se estremeció. No había nadie, solo ecos. Escribió lentamente, como dibujando un mapa de salida. La mano temblaba, el pulso martillaba en las sienes. Sacó el sello del cajón de la contable y lo estampó. La primera marca se corrió, la tinta manchó. Giró la hoja e hizo otra, nítida. Pero al dorso quedó una huella fantasmal, memoria de lo oculto. Pasos la paralizaron. Era el vigilante. Asomó la cabeza, se rascó y preguntó sin sentido. «¿El calor no le sabe tan bien dulce?» Rachel asintió en silencio. Se fue. Por la mañana, Patterson exigió la verificación. Rachel metió la falsificación en la carpeta, aferrándose como a un salvavidas. Elogió. No dijo nada, pero su mirada pesaba más que las palabras. Por la tarde llamó el coleccionista de Memphis, con voz plana. «He visto una mano similar aquí. El pincel pesa medio tono más. Me agrada. Y me inquieta». Rachel miró sus dedos manchados de tinta. Susurró. «La tinta se borra más fácil que la historia». Y no se creyó. El informe llegó antes de lo esperado. Los expertos del coleccionista detectaron enseguida el fraude.
La fecha del sello no coincidía con el registro. La firma parecía demasiado fresca. La conclusión fue seca y despiadada. Documentos falsos. La policía entró sin estrépito. 2 detectives de traje simple. Uno mascaba chicle, miraba al techo y dijo: «Hoy el calor es un aliví pegajoso, aunque yo sé más de clima que de leyes». Luego se inclinó. «¿Quién rellenó el formulario?». El otro cadeaba, hacía clic con el bolígrafo y disponía fotos al azar. Lotes, sello, firma. «Nos ayuda mucho con la falta de detalles», dijo el primero, como un cumplido. Rachel apretó los labios. Sus fórmulas sonaban huecas. Se abrió la puerta. Patterson entró con un fajo de recibos. «Traje todos mis registros. A lo mejor sirven. Quizá la póliza cubra la memoria». Se rió bruscamente y se detuvo. «Aunque lo dudo». Un voluntario dejó otra tarta. Otro tachó su nombre del calendario. Esos gestos serían más que acusaciones. Una periodista preguntó: «¿La caridad es marca o método contable?». Nadie respondió. Una corriente arrastró polvo rojo por el pasillo. Se posó sobre las manos de Rachel, sobre los papeles falsos. No pudo limpiarlo. Esa noche sola desenchufó la radio. El silencio sonó más fuerte que el aire. La red se cerraba. Demasiados hilos, todos atados a ella. El arresto fue rutinario, sin drama. 2 agentes pidieron a Rachel que los acompañara. Ella no resistió. Los voluntarios, inmóviles junto a la cafetera, la miraron partir. Unos con lástima, otros con alivio, como si esperaran esa escena. En la comisaría todo era prosaico. Formularios, fotos, un banco metálico. El fiscal, alto y seco, dijo con sorna: «El objeto halló dueño equivocado por el camino correcto». Pausa. «Como una tarjeta de estacionamiento en un coche ajeno». El juez suspiró, ajustó sus gafas. «Las historias aman documentos. Aquí los documentos amaron otra historia». Luego golpeó el micrófono y murmuró: «Si sea más que la verdad, maldita sea». Patterson ya estaba en el hospital. Lo trajeron una sola vez. Con el bastón en las rodillas, murmuró: «Aseguré todo menos los nervios y el jardín. El jardín se llenó de maleza como yo». Sonó absurdo y terrible a la vez. El coleccionista contrató a un abogado pedante. Revisando el catálogo sin mirar al público, dijo: «La procedencia mide 1 milímetro más de lo indicado. 1 milímetro, señores. Y eso es una catástrofe». El juicio siguió como farsa. Nadie ganó. El dinero se disolvía en papeles, la reputación en rumores, la confianza en el vacío. El salón de subastas, antes lleno de luz, estaba desierto. El polvo cubría las sillas plegables. Una limpiadora fregaba y murmuró: «Las sillas pesan menos cuando nadie espera en ellas». Rachel, en la celda, miraba el muro gris. Todo comenzó con una nimiedad, un lienzo tomado por donación. Quiso salvar el sistema, lo destruyó. El derrumbe no fue ruidoso, fue denso, viscoso, como el calor pegajoso tras la ventana. Y por eso, aún más aterrador. El edificio de la fundación estaba vacío. El rótulo descolorido crujía al viento, ventanas tapiadas, puertas resquebrajadas por el calor y el polvo. Dentro olía a humedad. En la pared quedaba un clavo, del que bajaba una mancha oscura, como la marca de crecimiento de un niño al que nadie mide. Al principio aún venían periodistas. Un camarógrafo filmando el pasillo vacío murmuró: «El polvo refleja mejor la luz que la gente». Nunca volvieron. La ciudad se volvió cauta. En las cajas de donación ahora pedían breve descripción de su objeto. Uno escribió: «Taza de la abuela», otro: «Recuerdo de feria». Alguien dejó la línea en blanco. Un voluntario comentó: «Honesto».
sin historia. Así da más calma. En la biblioteca de la cárcel, Rachel hojeaba un viejo catálogo de la subasta. Páginas amarillentas olían a polvo. En los márgenes, una mano ajena había escrito: «Un lote sin nombre suena más fuerte». Rachel pasó el dedo por las palabras, conteniendo el aliento. Por un instante pareció que se desvanecían, pero solo se oscurecieron bajo su tacto. A veces el silencio se rompía con frases extrañas. El hombre frente a ella hacía clic con el bolígrafo y decía: «Los árboles crecen aunque nadie los mire». Luego callaba, como si no hubiera hablado. Por la noche, la biblioteca quedaba vacía. Rachel permanecía, mientras el guardia hacía sonar las llaves. Entonces llegaba un golpe seco, lejano, como un martillo de subasta cayendo otra vez. Rachel levantaba la cabeza. La pausa se alargaba, y volvía el siseo, sin radio, sin fuente. Un recordatorio de que un error puede sonar eternamente si la ciudad decide escucharlo.